quedamos en lo básico y como sé que estáis profundizando, pues vamos a hablar del sexto punto que hace referencia al diálogo. Al diálogo en la Iglesia y en la sociedad. Vamos a hablar del diálogo. Y claro, yo empecé, cuando me enfrento al tema sobre el diálogo en la Iglesia y en la sociedad, pues uno puede tender a psicologizar el tema, a hablar sobre pues, las claves para el diálogo, qué es la escucha activa, cómo poner el oído, cómo empatizar o cómo ser asertivo. Pero yo creo que no es esa, o yo no quería darle esa mirada excesivamente psicologizada y pensé, puesto que la propuesta sinodal nace del Santo Padre de Francisco, analizar algunos documentos de Francisco y poco cómo aborda el tema del diálogo en esos documentos. ¿Vale? Y los documentos que yo he tratado de trabajar serían, en primer lugar, el Vademecum, como el Vademecum, que es el documento básico para entrar en el clave sinodal, afronta el tema del diálogo, y luego 4 documentos de Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti, Evangelio Gaudium y Christus Vivi, que son 2 encíclicas y 2 exhortaciones postsinodales, que también pueden ilustrar hacia dónde puede ir después de este sínodo los documentos del Papa alrededor del tema del diálogo. ¿Vale? Vamos a empezar por el diálogo en el Vademecum. ¿Vale? Me voy a tirar de chuleta porque lo necesito. Mirad, lo primero que dice el documento de trabajo, el Vademecum, es que el diálogo requiere, el diálogo, tanto ya sea en la Iglesia como en la sociedad, requiere de 2 características o de 2 actitudes, perseverancia y paciencia. Uno, para entrar en diálogo, tiene que ser perseverante, entrar con determinación, creer que el diálogo es realmente útil, y paciencia. Y además, entender que el diálogo permite como un reconocimiento y una comprensión mutua, recíproca. Las grandes preguntas que hace el Vademecum alrededor del diálogo y que nos lanza a las comunidades parroquiales sería, por ejemplo, en qué medida los grupos de esta parroquia se reúnen para dialogar. Entiendo que siempre hay reuniones para dialogar. ¿Cuáles son los lugares donde nos reunimos y qué herramientas utilizamos en la vida parroquial? Esto podríamos, si hacemos una especie de chequeo, casi pasaríamos con nota. Yo sé que Pontecino abre las puertas y siempre hay alguien reunido en los salones parroquiales. Y siempre hay diálogo. Pero puesto que ya ese clic ya lo tenemos, vamos a seguir avanzando en el análisis sobre el diálogo de nuestra parroquia. ¿Cómo dialoga esta parroquia con parroquias hermanas? De Puente Tocinos o de Murcia o de cualquier lugar de la diócesis. Incluso cómo participa esta parroquia y nosotros en la vida diocesana, con otros movimientos y con otras asociaciones. Aquí a lo mejor no salimos tan bien parados porque estamos en un microclima, en una especie de isla y nos cuesta relacionarnos con parroquias de al lado o movimientos o actividades diocesanas. Si seguimos profundizando, también nos pregunta el Santo Padre acerca de cómo abordamos las divergencias y los conflictos aquí en la Iglesia y fuera de la Iglesia en la sociedad. Aquí no creo que saquemos tan buena nota tampoco. Porque dialogar con los que estamos en sintonía, qué fácil es. Sin embargo, cuando nos toca dialogar con personas que opinan diferente a mí o que viven de forma distinta a mí, el diálogo se vuelve turbio y a veces lo esquivamos. Entonces aquí el Santo Padre da un salto y el Vademecum nos ofrece la posibilidad de que si hemos aprobado en los grupos de parroquia, tendremos que sacar nota en las relaciones con los otros hermanos de otras parroquias, pero sobre todo también con personas que viven de manera distinta a nosotros. ¿Cuáles son las problemáticas en las que surgen las fricciones? Sería un buen punto de análisis. Y ya la matrícula de honor, sobre la que también nos preguntan, es cómo son las relaciones con otras religiones o con aquellas personas que no tienen pertenencia religiosa. ¿Cómo abordamos el diálogo? Como veis, hemos pasado de cuestiones realmente sencillas, fáciles, a otras algo más complejas.
En ese vademecum también hay otro punto, el punto 7, después del 6 del diálogo, viene el tema del ecumenismo y una propuesta a analizar el diálogo entre cristianos de diferentes confesiones. Algunos nos costará hasta pensar si aquí cerca hay alguna comunidad cristiana, pues de evangelistas o hermanos en la fe, algunos ortodoxos, o alguien que viva la fe en la religión cristiana no católica, hermanos en el bautismo, ¿no? Pues, ¿qué relaciones tenemos con ellos? ¿Vivimos separados, de espaldas? ¿Qué experiencia de diálogo tenemos con esa comunidad? ¿Cuáles son las dificultades, si es que la hay, si es que hay relación? ¿Vale? Y si hay relaciones, ¿qué frutos han dado? Fijaros que ahí es un tema de nuevo para el diálogo. ¿Vale? Otra de las cuestiones claves en el vademecum es la imperiosa necesidad que se le pide al obispo, al sacerdote, dice, a la autoridad doctrinal del Papa y a los obispos, de entrar en diálogo con el sensus fidelium, que se llama la manera de comprender y vivir la fe del pueblo de Dios. Es decir, una invitación a que la toma de decisiones de la autoridad doctrinal del Papa, del obispo, del sacerdote, se tome en continuo diálogo con el pueblo de Dios, que también son, en este caso, los laicos. Y esta es una relación fundamental para analizar el diálogo. ¿Cómo es el diálogo con la autoridad doctrinal, con el sacerdote, con el obispo? Mirad, dice que si la escucha es el método y el discernimiento es el objetivo del sínodo, es decir, la escucha es el método que vamos a utilizar, el discernimiento comunitario, la toma de decisiones colegiada y consensuada es el discernimiento, la participación es el camino. Esa sería alguna de las claves. Y en el vademecum dice, escuchar a los que tienen las mismas opiniones que nosotros no da fruto. Y esto es una frase como muy lapidaria. El diálogo entre nosotros está bien, pero el verdadero fruto dice que lo dará el diálogo entre personas que tengan opiniones diversas. Por eso una propuesta metodológica para las asambleas sinodales, para las reuniones que estáis teniendo en la parroquia, es mezclaros con el grupo. Es una propuesta metodológica de primer orden. Cuando estéis en reunión en clave sinodal, que los grupos de oración se reúnan con los de liturgia, que los jóvenes se puedan reunir con los visitadores de enfermos, de tal manera que escuchemos la voz, la opinión, la manera de vivir la fe de otras personas distintas a las de mi grupo. ¿Vale? Porque eso es lo que verdaderamente dará fruto. Dice el vademecum que Dios habla a menudo a través de las voces de aquellos que solemos excluir o no tener en cuenta. Por eso la importancia de tener en cuenta y entrar en diálogo con los alejados. Entre las actitudes, que es otro tema del que seguro que habéis hablado para el sínodo, yo destaco 3 en relación al diálogo. Hay una actitud que ya seguro que habéis hablado, que es el hablar con valentía, lo que se llama la parresía, valentía y honestidad. Y también el diálogo valiente, es decir, expresar tus opiniones o tu forma de vivir de manera valiente. Y luego la actitud de humildad. Para el diálogo es imprescindible ser humilde a la hora de escuchar, no poner en cuestión, no poner en juicio, sino escuchar, pues tratar de entrar en el diálogo, porque no se trata de establecer una conversación para convencer a los otros, sino para tenerlos en cuenta y reconocerlos. Ya estamos ofreciendo como claves para el diálogo. Para el diálogo es importante hablar con valentía acerca de tu manera de vivir la fe, tu manera de estar en la sociedad, pero también de escuchar con humildad. Porque en el diálogo, el objetivo del diálogo con aquellas personas que piensan diferente a nosotros, no es convencerlos. No es convencerlos. Se trata de acoger lo que dicen los demás como medio a través del cual el Espíritu Santo habla. Es decir, en muchas ocasiones esas personas te están ofreciendo una palabra movida por el Espíritu Santo. Y otra tercera actitud de la que yo destaco del diálogo es la novedad. Ese diálogo en el que estamos abiertos al otro nos abre a algo nuevo, siempre. A una novedad, algo creativo.
debemos estar dispuestos a cambiar de opinión, dice el Vademécum. Vale. En esa fase diocesana, en la que estamos ahora metidos, dice el Vademécum que todo lo que hagamos, todos los recursos que utilicemos, que la diócesis ya ha tenido materiales de sobra para trabajar, tienen como objetivo facilitar el diálogo y la participación. O sea, da igual lo que utilicemos, lo importante es el diálogo. Dice que escucha, el proceso sinodal conduce a una nueva primavera, a algo nuevo, especialmente en 4 ámbitos. En el modo en el que estamos escuchando a los otros, en el discernimiento comunitario compartido, en el diálogo y en la toma de decisión. Esas 4 áreas son las que esperamos que entren en una nueva, dice el Vademécum, primavera sinodal. Que escuchemos de manera diferente a partir de ahora, que el discernimiento y la toma de decisiones sea más transparente, o es una donde puede más o menos soplar el Espíritu Santo, que enfrentemos el diálogo con los otros de manera distinta y que tomemos las decisiones de manera diferente. Visto así, ahora vamos a ver esto es lo que dice el Vademécum, que es el instrumento que vamos a utilizar marco para el proceso sinodal. ¿Cómo percibe el diálogo Francisco en algunos documentos? Vamos a empezar por Laudato Si y Fratelli Tutti. Fijaros lo que dice en Fratelli Tutti, dice en la encíclica Fratelli Tutti, dice el Papa que la redacción del Laudato Si, o sea, en Fratelli dice que el Laudato Si tuvo como fuente de inspiración al hermano ortodoxo Bartolomé, un patriarca, que puso en el foco de atención el cuidado al medio ambiente. Y en Fratelli Tutti, él dice que del encuentro con un imán, donde el imán destacó la dignidad de todas las personas, él pensó sobre una encíclica sobre la amistad social, sobre la fraternidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos pone una clave, es decir, que el Santo Padre, de un encuentro, de un diálogo con alguien que piensa diferente a él, da origen, es lo que estábamos hablando anteriormente, da origen a 2 encíclicas, a algo nuevo, a algo, hemos dicho, se abre a la novedad, y a algo que compartimos con las otras religiones, la preocupación por el medio ambiente y el sentido o el valor de la fraternidad. Es un ejemplo que es la mejor manera de dar luz, de aportar luz al modo en el que, en este caso, el Santo Padre, y al estilo de Jesucristo, se enfrenta a un diálogo con alguien que piensa diferente a él. Él incluso llega a decir en Fratelli Tutti que no se trató ese encuentro como un acto diplomático, como un encuentro, sino como una reflexión hecha a diálogo y de un compromiso conjunto. O sea, fijaros cómo de ese encuentro surgen 2 documentos magisteriales como son las 2 encíclicas. En ese diálogo, creo que lo pongo aquí, dice, cada uno de nosotros tiene una identidad personal. Esto es una constante en el Santo Padre Francisco. Y es la idea de que él entra en diálogo con el otro, pero con su identidad enraizada. Él no renuncia a la esencia del cristianismo. Dice que es la mejor clave para entrar en diálogo, pero también ha abierto la escucha. Y en Laudato Si dice que cada uno de nosotros tenemos una identidad personal, pero esa identidad es capaz de entrar en diálogo con el otro. Y va a ser, ahora veremos, una constante en alguna otra. En Laudato Si, 25 entradas, en 25 ocasiones habla el Santo Padre de diálogo. Y empieza así. En esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos. Los documentos del Santo Padre van dirigidos, empieza a los sacerdotes, al pueblo de Dios y a todo el hombre de bien. Es decir, cuando él habla, cuando él escribe, se dirige a toda la humanidad. Incluso llega a decir, dice, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre cómo estamos construyendo el futuro planeta. Un diálogo que nos una a todos. Él invita a las grandes cuestiones del hombre, del mundo, a entrar en diálogo.
esa va a ser de nuevo una idea clave, una idea fuerte del Santo Padre. Hay cuestiones de la humanidad y del mundo que nos une a todos. Y eso se tiene que abordar desde un diálogo honesto. Esto es como la pandemia, las vacunas. Hay una realidad que nos afecta a toda la humanidad y resulta que entramos en debates estériles, como dice el Santo Padre, en temas tan relevantes, en monólogos o en los intereses individuales por encima de los colectivos. Y eso es una idea que él aquí en Laudato Si saca mucho. Dice que la verdadera sabiduría es producto de la reflexión, el diálogo y el encuentro. Es decir, uno aprende, uno realmente se encuentra con la verdadera sabiduría desde la reflexión, el diálogo y el encuentro. Mirar cómo dice esta idea de la que yo os he hablado. Los problemas o las situaciones complejas nos exigen comprender que no solo hay un camino para la solución. Esto daría lugar a que desde diferentes posiciones podemos realizar aportaciones para resolver un problema complejo. Esto es como yo suelo poner como el camino de la fe. Yo suelo poner el ejemplo porque es una frase que hago mía de León Felipe, que dice: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que voy yo. Para cada hombre guarda un camino virgen Dios, un rayo de luz del sol y un camino virgen Dios. Es decir, las cosas complejas de la vida tienen diferentes maneras de resolverse y de afrontar. Yo les digo a mis alumnos que las cosas importantes se aprenden de cientos y de miles de maneras. Y el mejor profesor es el que es capaz de llevar a su alumno por el itinerario por el que puede aprender. Pues esto es igual. O sea, si tú como profesor configuras 10 itinerarios por los que el alumno sepa montar en bici, pues eres capaz de establecer 10 itinerarios. Y unos aprenderán con el método tradicional, otros con un adaptador, otros con una prótesis, otros con la ayuda de alguien. Pero tú has configurado 10 itinerarios para resolver ese problema. ¿Por qué todos tienen que aprender del mismo modo? Y esto es igual. Para resolver un problema, el Santo Padre dice que los problemas complejos exigen diálogo. Y tenemos la obligación de entrar en ese diálogo. Aquí pone como ejemplo el diálogo fe-cultura entre ciencia y religión, que ya también Juan Pablo II en ese ratio habla de ese asunto, la importancia de que las dos alas que acercan a la verdad estén en común unión. Fijaros qué fuerza tiene esto. Dice, el mismo cristianismo de nuevo hace alusión a la identidad, manteniéndose fiel a la identidad y al tesoro de la verdad que recibió de Jesucristo, siempre debe repensarse y reexpresarse en diálogo con las nuevas situaciones históricas. Es decir, sin renunciar a la identidad, a la memoria, a la tradición, el mismo cristianismo tiene que repensarse y reexpresarse de manera distinta en función del momento histórico, de la cultura, de las relaciones. Y es una obviedad, pero que muchas veces queremos que todos vivan la fe como nosotros la vivimos. Entonces, el mismo cristianismo entra en diálogo con la cultura, con el momento histórico, y ese es el verdadero diálogo al que nos invita el Santo Padre. Aquí os pongo algunos caminos de diálogo en relación al medio ambiente, que es el tema que le ocupaba en esa encíclica. Habla de que es necesario introducir el diálogo en las políticas internacionales, en las nacionales. Una cosa importante, en la toma de decisiones y en la transparencia, habla fijaros con qué claridad habla Santo. Lo que no se habla no es transparente. Y en la toma de decisiones que no son transparentes, se mueve la corrupción y el hermetismo. Es decir, lo hermético, lo secreto, cuando una toma de decisiones se hace por debajo, ahí hay pues un interés velado y probablemente corrupción en relación al tema del ambiente. Entonces, la invitación a que sea un diálogo transparente donde todos aportemos. También en la economía e incluso en las religiones del mundo. Termino Laudato diciendo, acogiendo una frase que él dice: la mayor parte de los habitantes del planeta son creyentes. Unos son católicos, otros son musulmanes, judíos. Y eso nos debe
llamar a las religiones a entrar en un diálogo abierto entre nosotros. Y especialmente también en las ciencias. Y en el conocimiento, para evitar pues el estudio por estancos, sin relación alguna. Es una invitación del Santo Padre a que las ciencias y la religión hablen entre sí. Segundo documento, Fratelli Tutti. 46 ocasiones. En Fratelli Tutti, el Santo Padre habla 46 veces del diálogo. De nuevo empieza igual. Si bien escribí desde mis convicciones este documento, que ha sido lo que le ha alimentado, dice, y lo que me nutre, he procurado que este documento se abra al diálogo de todas las personas de buena voluntad. De nuevo, entra en diálogo bajo sus creencias, bajo su identidad personal, su experiencia, pero abierto a que lo acojan y a entrar en diálogo con cualquier persona de buena voluntad. Y ese diálogo dice que a veces, bueno, pues lo que dificulta el diálogo entre nosotros, que seguro que nos pasa hasta en la propia familia, es los ritmos que llevamos, lo frenético. Queremos terminar pronto, tomar la decisión pronto, entonces las relaciones son cada vez más veloces, más rápidas, y cortamos el diálogo. Cuando en realidad el verdadero diálogo requiere paciencia y determinación, decíamos al principio. Yo cuando veo a Jesús entrar en diálogo con la buena samaritana o con los discípulos de Maús, no lo veo con prisa. Se queda a comer y va andando y acompasa los ritmos. El estilo de Jesús es un estilo sin prisa, que va entrando en el corazón de los discípulos y de la samaritana. Pues ahora vivimos en ritmos que nos impiden un diálogo auténtico, paciente, confiado. De nuevo, en Fratelli Tutti hace alusión a lo de la identidad. Fijaros qué importante es entrar en el diálogo enraizados en tu identidad. No hay diálogo con el otro sin identidad personal. Pero, de nuevo, la propia identidad se enriquece con los diferentes y auténtica preservación, no con el aislamiento. Es decir, que nuestra propia identidad se puede ver reforzada entrando en diálogo con personas que vivan de manera distinta a nosotros. Por lo tanto, yo creo que el miedo al diálogo sería pues una propuesta de Francisco, de evitar, ¿no?, el miedo. ¿Qué cuestiones están relacionadas con el diálogo según Fratelli Tutti? Para dialogar, ¿qué hay que hacer? Acercarse. Ahora hablará más de las redes sociales en Christus Vivi, porque va dirigido a los jóvenes de la exhortación apostólica posinodal, pero, claro, las redes sociales son, él dice en Christus Vivus, que es una posibilidad, que son espacios de diálogo y de comunicación, pero aboga en varios documentos por un encuentro personal. Es necesario que una vez que has conectado en redes sociales haya un verdadero encuentro con el otro. De tal manera que haya formas de expresarse más allá de las digitales, que son presenciales. En muchos casos, los encuentros, yo por lo menos cuando me muevo en los entornos digitales, es cierto que hay muchos encuentros por hashtag o por quedar, pero antes de la pandemia, finalmente habían encuentros presenciales, que muchas veces quedaban, si no todo el grupo parte siempre que se podía, ¿no? Entonces, venía a decir que algunas palabras relacionadas con el diálogo es el acercamiento, la expresión, escucharse, mirarse. Uno para dialogar tiene que mirarse y tiene que encontrar al otro. Tiene que reconocer al otro en sus diferencias, en sus particularidades, y eso las redes sociales están bastante limitadas. Yo me cuesta reconocer, y más si estás detrás de un avatar. Esto se lo decimos a los jóvenes y no lo entienden. Es que detrás de esa figurita no está ni siquiera el rostro auténtico de con quién estás hablando. Entonces, tiene la obligación el diálogo auténtico de saber con quién hablo y reconocer tu mirada y ver tu rostro, tratar de comprender y buscar puntos de contacto. Aquí el ejemplo es con el joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y ¿qué debe hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús lo reconoce, ve su deseo, pero también su limitación, y hay una autenticidad en ese diálogo
que le hace dar la vuelta al joven rico cuando le pide que venda todo lo que tiene. Entonces, es un diálogo sincero y honesto. Como os decía, en Fratelli Tutti, él, como es normal, es una encíclica social, está muy relacionada con la doctrina social de la Iglesia, y vuelve a decir que el diálogo sincero lleva consigo la búsqueda del bien común. O sea, uno cuando entabla un diálogo con los otros, especialmente el diálogo social, por encima de los intereses individuales están el bien común, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia. La decisión tiene que ser lo mejor para todos, no para mí solo. Ese auténtico diálogo supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que sus convicciones y lo que piense es legítimo, aunque tú no estés de acuerdo con él, aunque tú no pienses igual que él. No es necesario en ese diálogo que tú asumas sus creencias, sus formas de pensar y de actuar. No es necesario, pero que tú admitas que es legítimo también esa forma de vivir y que es tan válido como el tuyo, aunque tú no lo quieras para ti. Respetar el punto de vista del otro. Y este diálogo es fundamental en el momento que estamos viviendo ahora mismo por la tensión que hay en Ucrania y en la frontera con Rusia, para la paz social. La paz social, dice el Santo Padre, es muy trabajosa, difícil, artesanal. Y hace un grito, él pone signo de exclamación: armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. La Iglesia ha estado presente en los principales lugares de conflicto. Venezuela, Cuba, Afganistán, en Estados Unidos. O sea, yo creo que la Iglesia ha sido ejemplo de mediador, de diplomático, de diplomacia. Pues, y todo al estilo de Jesús. Pues aquí el Santo Padre habla de que los conflictos deben de enfrentarse, no pueden esquivarse buscando el aislamiento. La única manera de resolver el conflicto no es obviándolo, sino enfrentándolo con el diálogo. Entonces, claro, aquí si yo hubiese analizado también Amoris Laetitia, hablaría de la importancia del diálogo en el matrimonio y en la familia para esa resolución de los conflictos, ¿vale? Pero, bueno, aquí hablan de que la negociación transparente, sincera, todas las negociaciones tienen que, en la medida de lo posible, salir a la luz. De nuevo volvemos a que sea un diálogo transparente y honesto. Es imposible el perdón, la reconciliación sin diálogo. Un conflicto social, municipal, entre parroquias, entre personas, es imposible resolverlo sin diálogo. Y el perdón, y la familia, ¿vale? Muchas veces decimos, ya lo hablamos mañana, ¿vale? Pues a lo mejor necesitas tiempo, pero tarde o temprano tendrás que afrontar ese conflicto. Bien, vamos al tercer documento. 56 ocasiones sale Evangelium Gaudium en el tema del diálogo. Fijaros cómo aborda que la Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo. Él sitúa, o por lo menos encuentra, algunas dificultades para que haya diálogo en la Iglesia y en la sociedad. Las grandes ciudades, la despersonalización, grandes protestas, divisiones y exclusiones. Ante este panorama, también la rapidez, como he dicho antes, la fugacidad de las relaciones, pues eso es difícil afrontar un diálogo como el que el Santo Padre propone en estos documentos, ¿vale? Incluso, fijaros, bueno, hay un apartado en esa exhortación específico del diálogo social como contribución a la paz, y habla, fijaros, entre las religiones, el ecuménico y entre la ciencia, ¿vale? Pero a mí me interesa el apartado concreto de la parroquia. Sabéis que la alegría del Evangelio es una exhortación que hace referencia a cómo estamos en la parroquia y la evangelización a través de la palabra de Dios. Fijaros cómo en un epígrafe que se llama La Pastoral de Conversión alude el Santo Padre a la parroquia. Y dice que el llamado a la revisión y a la renovación en las parroquias todavía no ha dado los frutos que se esperan. En orden a que esté más cerca de la gente, que sean ámbitos en los que se viva la comunión y la participación y se orienten a la misión.
Y sin embargo, asegura que no es, la parroquia no es una institución o no es una estructura caduca, sino que es plástica y flexible, acoge a diferentes carismas. O sea, la parroquia es probablemente el paradigma donde convergen las diferentes realidades eclesiales y espirituales. En la parroquia cabemos todos, como se suele decir, ¿no? Y eso exige diálogo. Y los frutos que dice que todavía no han llegado de participación y de comunión, llegarán desde el diálogo en la vida parroquial. Por eso, cuanto más viva y más plural y más diversa es la parroquia, cuanto más carismas tiene presente, más diálogo tenemos que tener. Cuando son todos monocromáticos, es que realmente es complicado, porque no todos somos iguales, todos vivimos la fe casi de la misma manera. Y igual hace alusión el Santo Padre en esta exhortación a los movimientos y a las asociaciones, que aquí también hay. Dice que esos movimientos y esas asociaciones eclesiales no deberían vivir fuera de la parroquia, sino que la parroquia es su casa y que evitaría de ese modo que se conviertan en nómadas sin raíces. Esto es importante para movimientos, asociaciones eclesiales, que la parroquia es el lugar donde pueden echar raíz, y la raíz da solidez. Entonces, la parroquia debe ser un lugar de acogida a todas estas realidades eclesiales. También hay palabras para el obispo, que yo puedo hacerlas o que las podemos hacer extensibles para el sacerdote. En relación a la pastoral de conversión, dice que el obispo debe de fomentar la comunión misionera. ¿Y cómo debe hacerlo? Dice el Santo Padre que unas veces ir adelante, otras veces en medio y otras al final. Delante para indicar el camino. En medio, dice, otras veces simplemente en medio, cercanía, mostrando cercanía y misericordia, sencillez, uno más. Y otras veces tendrá que ir al último. ¿Con quién? Con los rezagados, con los que le cuesta más andar. Y esa es la actitud, en este caso, del obispo y también del sacerdote. ¿Y cuál es el arma con la que debe moverse? Dice, en diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que le acaricien el oído. Así habla Francisco. Francisco lo dice, no escuche solo a aquellos que te acaricien el oído. El objetivo de este proceso participativo, esto que estamos haciendo, esto se podría hacer perfectamente sinodal. Dice que el objetivo de esta participación, esta comunión, no es la organización eclesial, no es cómo va a estar organizada la iglesia, sino que es el sueño misionero. O sea, muchos hablan de que los cambios que vendrán del signo pueden ser estructurales o de cómo estamos organizados. El Santo Padre dice ya en esta exhortación que los principales cambios no van a ser de organización eclesial, sino el sueño misionero. Bien. Creo que hay otra. Bien. En esta misma exhortación vuelve a hablar del diálogo. Él reconoce que hay una crisis en la transmisión de la fe, en la vida familiar. Ciertamente hay una generación perdida en la transmisión de las creencias y de los valores religiosos, en la práctica religiosa. Uno casi, si tiene que aprender a rezar o la comunión, la hace por los abuelos. Y cuando le dejan los abuelos, los padres a los niños, le rezan un Padre Nuestro, y él dice que hay una ruptura en esa transmisión de la fe y que la única manera de recuperar esa transmisión, ese corte generacional, es a través del diálogo familiar, de la experiencia de fe. Y claro, pone como ejemplo el diálogo de Jesús con la samaritana. Fijaros cómo la propuesta de Francisco para este diálogo con las generaciones, entre comillas, más jóvenes, dice siempre la transmisión de esa fe o hablarle de Dios de manera respetuosa y amable. En el primer momento lo que más interesa es un diálogo de persona a persona, donde la persona se expresa su alegría, su miedo, su esperanza, sus inquietudes, ¿vale? Y después, solo después, y si es posible, le hablará de Dios. Pero que primeramente él hable de su persona, de su vida.
muchas veces en esa precipitación de que llevamos, que queremos presentar el mensaje de Cristo, que es que venía a la parroquia, nos olvidamos de todo lo demás. Y bueno, pues él, para la crisis de la transmisión de la fe en la vida familiar y en la vida social, pues dice que cuidemos lo primero a la persona, cómo está y cómo vive. El último punto, no entro el tema de la homilía como diálogo con él, pero hay un diálogo para construir la paz. Y dice que especialmente importante el Santo Padre es el diálogo con los nuevos areópagos como el atrio de los gentiles. Es decir, lugares donde las personas no creen. Lugares donde creyentes y no creyentes puedan dialogar sobre ética, sobre arte, sobre ciencia. Y no tiene por qué ser en la parroquia. Y aquí es importante la presencia de los católicos en la vida pública. Si tenemos que hacer un debate sobre el arte o sobre la ciencia, pues a lo mejor hacernos presentes en lugares pues, no confesionales, en este sentido, abiertos a la ciudadanía. Compartir espacios, que no fuese solo en mi casa. Uno cuando va a jugar al fútbol, al baloncesto, juega en su casa y en la casa del contrario. Y hay veces que juegan en la Copa del Rey en un campo neutral. Pues en la medida de lo posible la Iglesia tiene que hacerse ver o tiene que no siempre jugar en casa. Tiene que ser valiente para hacerse presente en la vida pública, en la parroquia, pero también en un colegio, en el consejo, en el ayuntamiento, en una asociación de vecinos, en una conferencia general. Bueno, pues aquí, en el atrio de los gentiles, donde también Pedro tuvo su encuentro. Y ya terminamos, si queréis hablamos un poquito, un momento de diálogo. Christus Vivit, que como sabéis es la exhortación después del sínodo de los jóvenes. Aquí aparece el tema del diálogo 11 veces. 11 veces. De nuevo, fijaros cómo empieza. Me he inspirado en la riqueza de las reflexiones y diálogos del año pasado. Él siempre, su punto de partida es los otros o el documento que generó. Confiamos, y así va a ser, que el documento que salga de este sínodo sea a partir de las reflexiones que se envíen al Santo Padre y a los obispos. ¿Vale? Una propuesta para entrar en diálogo es crear espacios donde resuene la voz de los jóvenes. Es decir, espacios específicos donde el joven pueda expresarse. Y los espacios no son los mismos que los nuestros, que no somos tan jóvenes. Es decir, por eso hay una propuesta de cambiar los espacios en la Iglesia. Os pongo un ejemplo para que a lo mejor se entienda. Hace, yo creo que ya 8 años, a mí me gusta el tema de la innovación educativa. En los colegios me gusta hablar de innovación y pienso y leo sobre innovación. Pues hace 8 o 10 años, los colegios jesuitas de Barcelona, de Cataluña, se pusieron a pensar todo su proyecto educativo y cómo querían cambiar su manera de enseñar, los métodos y su forma de educar. ¿Qué es lo que hicieron? Le preguntaron a las familias, a los niños y a los jóvenes, empezaron a preguntarle qué escuela querían. Porque le trasladaron la opinión a ellos, querían escucharlo, entrar en diálogo, no solo decir los jesuitas, ahora vamos a hacer aquí esto, vamos a cambiar el método. Los jesuitas lo primero que hicieron es preguntarle a los alumnos qué escuela querían. Pero no le preguntaron solo a los de 16, 15 años, le preguntaron a los de infantil, que fue lo que más me llamó la atención a mí. Y los de infantil decían, los papelitos, dibuja tu clase. Y muchos de ellos dibujaron un tobogán en la clase. Era un tobogán en mi clase. Hoy podéis ver que las escuelas de Jesuitas Cataluña tienen toboganes en las aulas de infantil. Como un espacio en el interior del aula, decían, no queremos pupitres separados individuales, los adolescentes. Y tienen espacios compartidos, tienen mesas donde hacen grupos. No queremos sillas, queremos sillones. Y tienen paz grande contar. No queremos libros de texto. Pero es que fueron los primeros. Hace 10 años nadie hablaba de esto y ahora mismo todas las escuelas van a aprendizaje basado en proyectos. No hay por asignatura, sino que trabajan proyectos donde están alucinadas todas las... No queremos asignaturas, no queremos hacer exámenes. Y ahora todos vamos después de 3. Pues esto pasa lo igual. Crear espacios, dice, nos hace falta crear espacios donde resuene la voz de los jóvenes. Pues hay que pensar un espacio donde ellos se sientan cómodos para expresarse. Yo pienso en mis salones parroquiales, que son estupendos, que lo hizo Don Luis hace muchos años.
Pero entra a los salones y nada más entrar parece que entra a una nevera. Todo blanco, las sillas. Venga, vamos a la catequesis. Pues sí, claro, nada más que el ambiente ya nos invita a dialogar con ellos. Pon un futbolín, pon una televisor, donde ellos se sientan acogidos. No hace falta ni que lo vean en muchos casos, pero que ya parece que el ambiente es otro. Bien, con respecto al diálogo entre los jóvenes y Dios, dice, a Dios no le molesta que le expreses tus cuestionamientos. Lo que le preocupa es que ni siquiera le hables. Fijaros cómo esto nos serviría también a los padres para hablar con tus hijos. Lo que a ti como padre o para cualquier persona que quiera entrar en diálogo con el otro. Lo que a mí me molesta no es que me critiques o que me digas, es que no me hables. Me critica, dime por qué. Y yo lo analizo. Entonces, si bloqueamos el diálogo diciendo que no acepto tu visión, pues entonces es imposible diálogo. Pues este criterio que le da Francisco a los jóvenes para entrar en diálogo con Dios nos sirve también para nosotros como padres. Y luego ya termino con el espacio que, a mi juicio, va a ser fundamental en los últimos años para la transmisión de la fe y para las nuevas generaciones, que son los colegios de identidad católica. Él dice que la escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los jóvenes. ¿Vale? Y habla de algunos criterios para relanzar y poner en solfa, entre comillas, a los colegios de identidad católica. Y uno de ellos es el diálogo en todos los niveles, la interdisciplinariedad, el fomento de la cultura, crear redes con los otros colegios. Es decir, él da claves de apertura para el diálogo y reconoce que para esas nuevas generaciones que ya no están mayoritariamente en las parroquias, pasan por los centros educativos de identidad católica, de titularidad católica, y son espacios para recuperar el diálogo con los jóvenes. Porque aquí pues, es una especie de puente. Bien, pues esto es lo que yo venía a contaros, ¿no? Que el diálogo en la Iglesia, yo resumiría con algunas claves, ¿no? La importancia de entrar en diálogo, a pesar del conflicto que puede generar, la necesidad de identidad personal y cultural del cristianismo, pero que esa identidad se ve reforzada y enriquecida con un diálogo con el otro, que no es un diálogo entre nosotros, de besugos, o entre personas que ocupan o que piensan igual, sino con el distinto. Y que es un tema muy recurrente en Francisco y que ha salido en 4 documentos alrededor de unas 40 ocasiones el tema del diálogo.